La tuna tiene daño, pues, de su puta madre. Esa. Mira, puras porquerías, pura lacra. ¿Sí, no, perro? El CJNG está cambiando. Y eso debería preocuparte más que cualquier captura que hayas visto en los titulares esta semana. Porque mientras los medios celebran decomisos, mientras los comunicados oficiales hablan de golpes al cártel, mientras las recompensas millonarias se anuncian como señales de avance, un recluta colombiano señalado como parte del CJNG. Una recompensa millonaria ofrecida por Estados Unidos por uno de los herederos del cártel. Millones de dólares en droga asegurados en frontera. Una red que ya no mueve solo sustancias. Mueve personas. Mueve dinero. Mueve poder. 4 señales. 4 datos que, vistos por separado, parecen noticias normales. Vistos juntos, cuentan una historia que nadie te está contando completa. Empecemos con lo que parece más pequeño, pero que en realidad es lo más revelador de todo. El recluta colombiano. Un joven que pone mucho, que marca muy bien cómo es este proceso de reclutamiento y a qué están expuestos estos jóvenes en las manos de las organizaciones criminales, pero también en las manos de la ley, que no están facultadas o que no están trabajando correctamente para protegerlos. Un hombre que asegura no poder usar armas, que no encaja en el perfil tradicional de lo que imaginas cuando piensas en un operador del CJNG. Un extranjero, con una historia que, en la superficie, parece contradictoria. ¿Por qué está ahí? ¿Qué función cumple dentro de una organización mexicana? ¿Por qué el CJNG integraría a alguien con ese perfil? Esas son las preguntas correctas. Y la respuesta no está en la persona. Está en lo que su presencia revela sobre el sistema. A mí me ofrecieron un empleo por una página. Yo dije, pues vamos a trabajar. Al llegar a Guadalajara todo cambió. Porque cuando una organización empieza a reclutar más allá de sus fronteras tradicionales, más allá de los perfiles que siempre utilizó, más allá de los territorios donde históricamente operó, eso no es un error. No es descuido. No es desesperación. Es estrategia. Iván ingresó a México y llegó a Guadalajara el 12 de mayo. Así lo acreditan los registros migratorios y sus boletos. Es la señal de que esa organización ya está pensando en escala global. Ya no necesita solo personas que conozcan las calles de Jalisco o las rutas de Sinaloa. Necesita personas que conozcan otras ciudades, otras rutas, otros sistemas, otros mercados. Y para eso, necesita diversidad en sus perfiles. El recluta colombiano no es una anomalía dentro del sistema. Es evidencia de que el sistema ya cambió. Ya superó sus propios límites originales. Ya está operando bajo una lógica que hace 5 o 10 años no existía con esta claridad. Yo no soy un delincuente, yo no soy hacker de lo que me están acusando, yo nunca he portado un arma. Y cuando un sistema criminal empieza a operar bajo esa lógica, las respuestas que funcionaban antes dejan de funcionar. Porque estás respondiendo a lo que era, no a lo que es. Ahora hablemos de la recompensa. Porque este es un elemento que parece claro en la superficie, pero que tiene capas que vale la pena explorar. Estados Unidos ofrece una recompensa millonaria por uno de los herederos del CJNG. Eso es un mensaje. Pero no es solo el mensaje que parece. La lectura superficial dice: Estados Unidos está presionando al cártel. Está ofreciendo dinero para que alguien entregue información. Eso es verdad. Pero hay otra lectura. Cuando una agencia internacional pone precio a un objetivo específico, especialmente a alguien descrito como heredero, no lo hace solo por lo que esa persona es. Lo hace por lo que esa persona conecta. Un heredero no es solo un sucesor. Es un nodo de conexiones acumuladas durante años. Tiene relaciones con proveedores. Tiene acceso a rutas establecidas. Tiene vínculos con estructuras en otros países. Tiene conocimiento de operaciones que ningún documento captura completamente. Atacar a esa persona es intentar interrumpir todas esas conexiones simultáneamente. Pero aquí está el problema que los analistas señalan consistentemente.
Las redes no funcionan como estructuras jerárquicas. En una jerarquía, si eliminas la cabeza, el cuerpo pierde dirección. En una red, si eliminas un nodo, el tráfico se redistribuye automáticamente, sin necesitar una instrucción central. El sistema ya sabe cómo reconfigurar sus rutas cuando un nodo desaparece, porque fue diseñado para eso. La recompensa, entonces, puede generar un resultado. Puede llevar a la captura o eliminación de ese heredero. Y eso tendría valor. Pero no detendría el sistema. Solo obligaría a una redistribución de las conexiones que ese nodo mantenía. Y esa redistribución ya está planificada. El sistema no espera a que algo malo ocurra para pensar en contingencias. Las contingencias son parte del diseño. El decomiso de millones de dólares en droga en frontera. Este es el tipo de noticia que parece inequívoca. Una victoria. Un golpe real. Y en términos operativos inmediatos. Lo es. Producto que no llega a su destino. Recursos que no se generan. Una operación específica que fue interrumpida. Pero hay un contexto que raramente acompaña esta noticia. El volumen. Cuando los decomisos en frontera alcanzan cifras de millones de dólares de manera consistente. No estás viendo intentos excepcionales. Estás viendo el volumen normal de la operación. Porque las organizaciones que operan a esa escala no ponen todo en un solo cargamento. Distribuyen. Fragmentan. Envían múltiples intentos simultáneamente. Saben que algunos serán interceptados. Lo tienen calculado. El decomiso no es un accidente que lo sorprendió. Es un costo operativo que ya estaba incorporado en sus modelos. Como cualquier empresa que opera en mercados de alto riesgo, calcula pérdidas esperadas. Y diseña sus operaciones asumiendo que un porcentaje de sus envíos no va a llegar. Mientras ese porcentaje se mantenga dentro de parámetros que hacen la operación rentable. El sistema sigue. Y la pregunta que debería acompañar cada noticia de decomiso es justamente esa. ¿Qué porcentaje de lo que se mueve estamos interceptando? La respuesta honesta es que probablemente no lo sabemos con precisión. Y esa incertidumbre es parte de lo que hace tan difícil evaluar el impacto real de estas operaciones. Ahora conectemos los tres elementos anteriores con algo más amplio. Las alianzas internacionales. Porque aquí es donde la escala del problema cambia de manera fundamental. Durante mucho tiempo, el análisis del crimen organizado en México se hacía con un marco principalmente nacional. Grupos mexicanos. Rutas mexicanas. Disputas mexicanas. Esa perspectiva no era incorrecta, pero era incompleta. Lo que está documentado hoy es diferente. El CJNG y otras organizaciones mexicanas operan dentro de redes que incluyen estructuras en múltiples países. No como proveedores externos, como socios integrados. Y esa integración tiene características específicas que vale la pena entender. Primera, no es una integración vertical donde México manda y los demás obedecen. Es una red horizontal donde cada nodo tiene autonomía operativa en su territorio. El nodo en Ecuador toma decisiones sobre Ecuador. El nodo en España gestiona sus propias operaciones en Europa. El nodo en Estados Unidos tiene sus propias estructuras de distribución. Todos comparten algo: acceso a producto, a rutas, a capital, a métodos. Pero cada uno opera con lógica local. Eso hace que atacar uno de estos nodos desde México tenga un impacto limitado sobre los demás. Segunda, estas alianzas no son estáticas. Se forman, se disuelven, se renegocian. Cuando un socio internacional se vuelve problemático, se busca otro. Cuando una ruta se cierra, se abre una negociación con alguien que tiene acceso a una alternativa. La flexibilidad es una característica del diseño, no una adaptación improvisada. Tercera, estas alianzas incluyen componentes que van más allá del narcotráfico. Tráfico de personas, lavado de dinero, extorsión internacional, tráfico de armas. Y cada vez más, operaciones de fraude y delito cibernético que generan flujos de capital que se mezclan con los flujos del crimen organizado tradicional. El sistema ya no es monoproducto, es diversificado. Y esa diversificación lo hace más resiliente frente a la presión en cualquier área específica. Aquí es donde tenemos que hablar de algo que se menciona, pero rara vez se analiza con profundidad. La evolución interna del CJNG. Porque esta organización no es hoy lo que era cuando emergió con fuerza hace más de una década.
Ha cambiado. Y entender cómo ha cambiado es entender qué viene. En sus primeros años de expansión agresiva, el CJNG operaba con una combinación de violencia extrema y consolidación territorial rápida. Su marca era la intimidación. Vídeos, mensajes, demostraciones de fuerza que generaban un efecto de disuasión. Esa estrategia funcionó para establecer presencia, para desplazar competidores, para enviar mensajes al Estado y a otras organizaciones. Pero tiene límites. La violencia extrema y constante genera presión, genera respuesta del Estado, genera atención internacional, genera costos operativos que eventualmente reducen la eficiencia. Y las organizaciones que sobreviven en el largo plazo aprenden a modular su uso de la violencia, a ser estratégicamente violentos en lugar de indiscriminadamente violentos, a usar la amenaza tanto como el acto, a construir capacidades que no dependan únicamente de la fuerza. Eso es parte de lo que está ocurriendo ahora. Una organización que está en un proceso de maduración, que está desarrollando capacidades financieras más sofisticadas, que está construyendo redes de corrupción más profundas y estables, que está profesionalizando ciertas funciones que antes eran más improvisadas, y que está pensando en términos de décadas, no de años. Esa maduración no significa que sea menos peligrosa, significa que es peligrosa de una manera diferente, más difícil de identificar, más difícil de anticipar, más difícil de combatir con las herramientas diseñadas para una amenaza anterior. Hablemos de las nuevas generaciones, porque este es un factor que define qué viene en los próximos años. Las personas que actualmente están en posiciones de liderazgo y operación dentro del CJNG no son los mismos que fundaron o expandieron inicialmente la organización. Son personas que crecieron dentro del sistema, que lo conocen desde adentro, que tienen una comprensión del funcionamiento de la organización que ningún reclutamiento externo puede replicar, y que tienen algo que las generaciones anteriores no tenían en la misma medida: exposición a herramientas tecnológicas y digitales desde temprana edad. Eso cambia la forma en que estas organizaciones operan en dimensiones que todavía estamos aprendiendo a entender. La comunicación encriptada como protocolo estándar, no como excepción. El uso de criptomonedas para flujos financieros que son más difíciles de rastrear. El reclutamiento a través de plataformas digitales. La inteligencia sobre movimientos de fuerzas de seguridad a través de redes de monitoreo que incluyen componentes digitales. La coordinación de operaciones en múltiples ciudades y países a través de sistemas de comunicación que están diseñados para no dejar rastros. Estas no son capacidades futuristas. Son capacidades que ya existen y que ya se están utilizando. Y representan un desafío enorme para instituciones de seguridad que, en muchos casos, operan con tecnología y protocolos que no están diseñados para este tipo de amenaza. Regresemos a Colombia. Porque el recluta colombiano que mencionamos al inicio abre una pregunta más amplia que necesita respuesta. ¿Por qué Colombia? ¿Qué hace que exista una conexión entre organizaciones mexicanas y el territorio colombiano que va más allá de la cadena de suministro de cocaína que todos conocen? La respuesta tiene varias dimensiones. Primera, Colombia tiene décadas de experiencia en la producción y exportación de cocaína. Tiene conocimiento técnico, rutas establecidas, redes de contactos internacionales que ninguna organización mexicana podría construir desde cero. Segunda, Colombia pasó por su propia evolución del crimen organizado. Después del colapso de los grandes cárteles de los años 90, surgieron estructuras más pequeñas, más fragmentadas, más descentralizadas. Estructuras que aprendieron a sobrevivir bajo presión institucional intensa. Y ese aprendizaje tiene valor para organizaciones que están enfrentando presiones similares. Tercera, la relación no es de dependencia, es de complementariedad. Las organizaciones colombianas tienen lo que las mexicanas necesitan en ciertos aspectos. Las mexicanas tienen lo que las colombianas necesitan en otros. Y esa complementariedad genera una relación que tiene incentivos para mantenerse, independientemente de lo que ocurra con individuos específicos dentro de cada organización. Eso hace que sea mucho más resistente a las disrupciones que generan capturas o decomisos. Hablemos del dinero. Porque todo lo que describimos tiene un sustrato financiero que es, en muchos sentidos, el elemento más importante de todo el sistema. Y también el menos visible. Los decomisos de producto generan titulares. Los aseguramientos de armas generan titulares. Las capturas de personas generan titulares.
Pero el flujo financiero que sostiene todo esto rara vez genera el mismo nivel de atención. Y sin embargo, es el corazón del sistema. Porque sin flujos financieros, no hay reclutamiento, no hay armamento, no hay corrupción, no hay expansión, no hay nada. ¿Cómo funciona ese flujo? En múltiples capas simultáneamente. Hay flujos en efectivo que se mueven físicamente. Hay transferencias a través del sistema financiero formal, a través de empresas que parecen completamente legítimas. Hay movimientos a través de sistemas de transferencia informal que existen en paralelo al sistema bancario formal. Y cada vez más, hay flujos a través de criptomonedas y sistemas financieros descentralizados que son mucho más difíciles de rastrear con las herramientas regulatorias existentes. Cada uno de estos canales tiene características distintas. Cada uno presenta desafíos diferentes para las autoridades. Y el sistema no depende de ninguno en particular. Si un canal se cierra o se vuelve demasiado riesgoso, el flujo se redistribuye hacia los otros. La resiliencia financiera es, posiblemente, la característica más importante del sistema. Porque mientras los flujos financieros se mantengan, todo lo demás puede reconstruirse. Personas capturadas pueden ser reemplazadas. Rutas cerradas pueden ser redirigidas. Estructuras desarticuladas pueden ser reconstituidas. Pero si los flujos financieros se cortan de manera efectiva, el sistema pierde su capacidad de reproducirse. Eso explica por qué las estrategias que atacan las finanzas, las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las investigaciones de lavado de dinero, el rastreo de activos, son consideradas por muchos analistas como más estratégicamente importantes que los operativos de captura, aunque generan menos titulares. Hay algo más que necesitamos explorar, porque tiene relación directa con el caso del recluta colombiano, y con la expansión que describimos. El tráfico de personas, no como fenómeno separado del narcotráfico, como componente integrado del mismo sistema. Las mismas rutas que mueven sustancias, mueven personas. Las mismas estructuras de corrupción que protegen el tráfico de sustancias, protegen el tráfico de personas. Las mismas redes financieras que lavan los recursos del narcotráfico, lavan los recursos del tráfico de personas. Son negocios distintos, pero con infraestructura compartida. Y esa infraestructura compartida hace que combatir uno sin combatir el otro genere resultados incompletos. Porque el sistema puede redirigir recursos y capacidad entre sus distintos componentes, dependiendo de cuál está generando mayor rentabilidad con menor riesgo en cada momento. Si la presión sobre el narcotráfico aumenta, el sistema puede aumentar temporalmente su actividad en tráfico de personas. Si la presión en tráfico de personas aumenta, puede redirigir hacia extorsión o fraude. La diversificación que describimos antes no es solo una estrategia de crecimiento, es una estrategia de gestión del riesgo. Regresemos a México, porque la expansión internacional que describimos no ocurre en el vacío. Ocurre mientras el sistema sigue operando dentro del país. Y lo que está ocurriendo dentro es tan importante como lo que está ocurriendo afuera. La reconfiguración interna que describimos al inicio tiene expresiones muy concretas en el territorio. Nuevas disputas entre células que antes eran aliadas. Expansión hacia municipios que antes estaban fuera de las zonas de conflicto activo. Cambios en los métodos de control territorial. Y algo que aparece consistentemente en los reportes de comunidades afectadas. El nivel de sofisticación de las operaciones está aumentando. No solo en términos de armamento, en términos de inteligencia, de planificación, de capacidad para anticipar movimientos del Estado. Eso se traduce en algo muy concreto para las fuerzas de seguridad. Cada vez es más difícil sorprender a estas estructuras. Cada vez hay más evidencia de que tienen acceso a información sobre operativos antes de que estos se ejecuten. Cada vez es más claro que la ventaja de información, que debería estar del lado del Estado, en ciertos contextos y en ciertos momentos, está del otro lado. Y revertir esa ventaja requiere más que operativos. Requiere una transformación profunda en la forma en que las instituciones de seguridad operan. Transformación que no ocurre rápidamente. Transformación que enfrenta resistencias internas enormes. Transformación que, en muchos casos, todavía está en proceso. Hablemos de algo que rara vez se nombra directamente, pero que está presente en toda esta conversación. La impunidad.
no como concepto abstracto, como condición operativa concreta. Para que un sistema como el que describimos funcione, necesita un nivel suficiente de impunidad. No impunidad total. Eso no existe. Pero sí impunidad suficiente como para que el riesgo de operar sea aceptable. Como para que las personas dentro del sistema calculen que los beneficios superan los riesgos. Como para que el reclutamiento sea posible. Porque la gente que es reclutada percibe que el sistema tiene capacidad de protegerse a sí mismo. Esa impunidad tiene múltiples fuentes. Está la corrupción directa, funcionarios que reciben pagos para no actuar o para actuar en beneficio del sistema criminal. Está la incapacidad institucional, fuerzas de seguridad que no tienen los recursos, la capacitación o la tecnología para ser efectivas frente a esta amenaza. Está la intimidación, personas que tienen información pero que no la comparten porque el costo de hacerlo es demasiado alto. Y está algo que es más difícil de nombrar pero que es igualmente importante, la normalización. Cuando algo ocurre durante suficiente tiempo, deja de ser percibido como una crisis. Se convierte en condición. Y cuando se convierte en condición, la presión social para resolverlo disminuye. Eso crea un equilibrio perverso. El sistema genera suficiente violencia para mantener control, pero no tanta como para generar una respuesta que sea capaz de desmantelarlo. Se mantiene dentro de un rango que es sostenible políticamente, que genera atención pero no suficiente como para movilizar los recursos necesarios para una respuesta verdaderamente efectiva. Ese equilibrio no es accidental. Es gestionado. Ahora volvamos a los 4 elementos con los que empezamos. El recluta colombiano. La recompensa millonaria. El decomiso masivo en frontera. La red internacional. Y pongámoslos en el contexto de todo lo que hemos explorado. El recluta colombiano no es una anomalía. Es evidencia de diversificación de perfiles. De una organización que ya no piensa solo en términos locales. Que está construyendo presencia en múltiples países con personas que conocen esos territorios desde adentro. La recompensa millonaria no es solo una presión sobre un individuo. Es un intento de interrumpir las conexiones que ese individuo mantiene. Con resultados que, aunque puedan ser reales, son limitados frente a la capacidad del sistema de redistribuir esas conexiones. El decomiso masivo en frontera no es una señal de que el sistema está colapsando. Es evidencia del volumen de la operación. De una capacidad productiva y logística que puede absorber pérdidas significativas y seguir siendo rentable. Y la red internacional no es una extensión lateral del sistema. Es su nueva forma estructural. Ya no es una organización con conexiones internacionales. Es una red internacional con nodos en México. Y esa distinción cambia completamente cómo debería pensarse la respuesta. ¿Qué significa todo esto para lo que viene? Significa varias cosas. Primera, las estrategias que se diseñen para enfrentar esta amenaza necesitan incorporar su dimensión transnacional desde el origen. No como consideración adicional, como elemento central. Segunda, la cooperación internacional que ya existe necesita profundizarse y hacerse más operativa. No solo en términos de intercambio de información. En términos de operaciones coordinadas que ataquen múltiples nodos del sistema simultáneamente. Tercera, las estrategias financieras. El rastreo de activos, la interrupción de flujos, la presión sobre el sistema bancario que permite el lavado. Necesitan mayor prioridad y mayor recursos. Cuarta, las condiciones que permiten el reclutamiento. La falta de oportunidades, la ausencia del Estado en ciertos territorios, la normalización de la violencia. Necesitan respuestas que no son de seguridad. Son de desarrollo. De política social. De construcción institucional a largo plazo. Y quinta, la impunidad. En todas sus formas. Necesita ser atacada de manera sistemática y sostenida. No como declaración. Como programa concreto con resultados medibles. Ninguna de estas cosas es fácil. Ninguna genera resultados inmediatos que se puedan mostrar como victorias. Ninguna genera el tipo de titular que produce una captura importante. Pero son las piezas que, juntas, podrían empezar a cambiar la tendencia de fondo. Que es lo único que importa realmente. El CJNG está cambiando. Pero el cambio no es debilitamiento. Es transformación. Y las transformaciones de este tipo, las que ocurren en respuesta a presión sostenida, generalmente producen algo más adaptado, más resistente, más difícil de combatir con las herramientas del momento anterior.
Eso no es razón para el pesimismo. Es razón para la lucidez. Para entender exactamente qué es lo que estamos enfrentando. Para diseñar respuestas que estén a la altura de la amenaza que existe hoy. No de la amenaza que existía hace 10 años. Porque el sistema ya no es el mismo. Y la respuesta tampoco puede serlo. El recluta colombiano. La recompensa millonaria. El decomiso en frontera. La red internacional. No son 4 noticias. Son 4 ventanas. 4 momentos en los que puedes ver, si sabes mirar, la forma que está tomando algo que todavía está en proceso de transformación. Y cuando un sistema así está en transformación, el momento más importante para entenderlo es exactamente este. Antes de que la nueva forma esté completamente consolidada. Antes de que las reglas del nuevo ciclo estén completamente establecidas. Porque después, entenderlo se vuelve más difícil. Y actuar sobre ese entendimiento, todavía más. La pregunta ya no es qué está pasando. La pregunta es qué sigue. Y si algo deja claro todo lo que analizamos hoy, es que lo que sigue no se va a parecer exactamente a lo que vimos antes. Va a ser diferente. Va a ser más complejo. Va a operar en espacios que todavía no estamos monitoreando completamente. Va a usar herramientas que todavía no estamos diseñados para interceptar. Va a reclutar perfiles que todavía no estamos identificando como riesgo. Y va a hacerlo mientras los titulares hablan de capturas, de decomisos, de operativos exitosos, de victorias. Porque el problema nunca fue lo que estamos viendo. El problema es lo que está ocurriendo detrás. Y eso, todavía no lo estamos viendo completo.